Paz y bien con todos, espero que estén bien, que estén empezando una buena semana y que siempre estén caminando de la mano de Dios. Justo de eso quería hablarles, de cómo, de si creemos que Dios está caminando de nuestro lado, si todos estos años de vida que cada uno tiene, cree de verdad, cree firmemente que Dios ha estado en cada momento, en cada decisión, en cada circunstancia, ¿no? Justo estos últimos días, ¿no? Que, bueno, tenía muchos pendientes por hacer, pero no tanto eh, de repente laborales, no sé, sino creo que decisiones, ¿no? Como que decisiones que tenía que tomar y también eh, la respuesta a cómo yo afrontaba ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, si mi respuesta era de confiar o no. Y me ponía a pensar, ¿no? En muchas crisis que he podido tener a lo largo de mi vida, familiares, sentimentales, en el trabajo. Y cómo esto, si bien es cierto, de repente en su momento eran momentos incómodos, momentos feos, pero cómo salí de esas circunstancias, de esas situaciones y con Dios de la mano, ¿no? Entonces, algo que siempre creo es que desde pequeña Dios ha estado conmigo, ¿no? O sea, toda mi vida. Pero de repente donde yo me he podido dar cuenta es desde mi niñez, que, que mi proceso de conversión seguro empezó por ahí, porque mis papás siempre, mi familia es católica, siempre hemos ido a misa, siempre hemos participado de la misa. Y de las otras fiestas religiosas siempre hemos ido, ¿no? Fiestas de guardar y todo. Así que por ese lado agradezco a Dios que me haya puesto en una familia así, ¿no? Que me haya dado unos padres así católicos y que tengan esa devoción. Así que cuando antes de que yo haga mi primera comunión, cuando era el momento de la consagración y yo era pequeña, obviamente todos se arrodillan, ¿no? Y bueno, pues yo también me arrodillaba y yo no sabía con exactitud qué se tenía que hacer en ese momento, pero yo veía que algunos cerraban los ojos, veía que algunos pues agachaban su cabecita, se ponían sus manos, ¿no? Como las juntaban y rezaban, no lo sé, pero yo esperaba el momento de mi primera comunión para saber y para preguntar y para que me expliquen qué se tenía que hacer en ese momento en particular. Y creo que como tal no había una oración, ¿no? Sino es algo más libre, algo que tú puedes decirle, expresarle a tu Señor, ¿no? Así que, pero lo hacía, ¿no? Sin saber, sin haber hecho la primera comunión. Trataba de cerrar los ojos y bueno, no trataba de concentrarme en esos momentos. Por eso digo que de repente mi proceso de conversión empezó desde ahí, ¿no? De poder tener esa confianza, de saber que no estoy sola. Y bueno, en el transcurso de mi vida ya pues fui creciendo, obviamente hice la primera comunión, ¿no? La confirmación. Y bueno, ¿no? Ya la universidad, colegio, tantas cosas que he podido, bueno, que he pasado, ¿no? Porque en la vida, uno en la vida la ve. Puedo estar en la mitad de repente de mi vida, solo Dios sabe. Y de repente hay momentos en los que miras, ¿no? Atrás y dices, todo esto he vivido, todo esto he pasado, o cómo van cambiando las situaciones, la vida. Por ejemplo, antes, no sé, pues de repente por ser más pequeño uno no estaba tan al tanto de las noticias o de las situaciones que vives, ¿no? Y ahora, ¿no? Cómo es que uno crece y uno se va viendo, ¿no? Va notando todo lo que adolece también nuestro país, nuestra ciudad, todo lo que no hay, y es como que cómo he crecido, ¿no? Con todo esto, pero en realidad creo que también es por misericordia y gracia de Dios de que haya logrado, ¿no? Todo lo que el Señor también ha dispuesto en mi vida. Y también, ¿no? Recordaba y veía cómo el Señor me ha movido por distintos lados. Bueno, he trabajado en varios lados. Yo particularmente un trabajo largo que haya tenido, creo que actualmente recién tengo un trabajo largo donde estoy trabajando ahora, pero antes mis trabajos eran temporales, un año, un poquito más, menos de un año. Y es como que recuerdo y trato, ¿no? de ver, de recordar
cómo fui pasando por tantos lugares y cómo también el Señor se fue mostrando y me usó también de instrumento, porque a veces pues te olvidas, ¿no? De algunas cosas, y si no están registradas de repente, no sé si en fotos o en otras cosas, pues no sé, no te acuerdas. Y estaba recordando de que en muchos lugares donde he trabajado y cuando ya yo me tenía que ir, era pues bonito lo que me decían, ¿no? Me decían, ¿no? De que de repente, bueno, agradecían mi trabajo, la oportunidad ¿no? De todo lo que pude haber hecho. Y, o sea, recuerdo cosas bonitas, ¿no? Y es como que me pongo a pensar y digo, no es mí, no, o sea, no es mía, no soy yo. No soy yo la que ha permitido eso, sino es Dios, ¿no? A través de mí. Entonces, no sé, algún gesto, alguna mirada, alguna palabra. Y es como que de verdad Dios es muy bondadoso. Dios es misericordioso, como dice la palabra, ¿no? Y su amor no tiene medida. Y también, ¿no? O sea, qué misericordia, Dios es Dios, porque también soy consciente que cuando uno es más pequeño es más flexible en cuanto también a la voluntad de Dios. Al menos yo me veo a mí, digo, pucha, cuando era más chiquita creo que, no sé, no me quejaba tanto de los servicios de la parroquia, cosas así. Ahora sí, es como que, ay, que esto, ay, que el otro. Y a pesar de esas quejas y cuando recurro a la confesión y pues obviamente no comento estas cosas, siempre recibo una mirada y una palabra misericordiosa, y eso obviamente también viene de Dios. Así que por eso, ¿no? Comenzaba este podcast preguntándoles si de verdad creemos que Dios está con nosotros y camina con nosotros. Yo de verdad creo que sí. Creo que Dios siempre está. Y cuando tú le permites entrar, cuando le permites, cuando lo involucras en tu vida, en tus cosas, a pesar que a veces haya mucho miedo, y me ha pasado, ¿no? Miedo a muchas situaciones en las que he podido vivir, o incertidumbre de qué va a pasar ahora, y siempre pensar de repente que va a pasar lo peor. Y cuando recurro a Dios, siento esa paz y siento esa confianza de que Dios está conmigo y que Él sabe, ¿no? Él me va a cuidar, Él me va a guiar, Él me va a llevar por el camino que Él considere mejor. Así que, y en todo lado, ¿no? No necesariamente por un tema de lugar, ¿no? No es porque Dios te va a llevar a donde crea necesario, sino, o sea, no por un tema de espacio, ¿no? De que si ahora estás en el equipo, luego te vas a ir a Lima. No lo veo por ese lado, sino por el lado de que hasta en tema familiar, ¿no? Este tema de, por ejemplo, yo que estoy casada, sí, pues a veces hay dificultades, problemas, y yo particularmente sí suelo ser, no sé, a veces puedo ser negativa. Así que si yo no hubiese conocido a Dios, si yo no hubiese tenido este espacio de conversión y todos estos años, de repente tampoco creería en el matrimonio, de repente vería todo lo malo, de repente, no sé, distinta sería la historia. Pero ahora no, pues ahora ante cierta dificultad, aunque humanamente no lo aguante, humanamente quiera, no sé, pues solucionar las cosas distinto, recurro a Dios, ¿no? También, no sé, de repente van a empatizar conmigo al sentir lo mismo, ¿no? En cuanto a que cuando estás pasando por una situación difícil, a veces inconscientemente dices, pero ¿por qué Dios lo ha permitido, no? ¿Por qué? O sea, y a veces reniegas, ¿no? De Dios. Entonces, algo así también lo he vivido, ¿no? Pero a pesar de eso he tratado siempre de confiar, aunque era difícil, de decir ya va a pasar, seguramente ya Dios me dirá, me mostrará por qué es que ha pasado esto, y seguramente también me dará las herramientas para salir de esto. Y así ha sido, ¿no? Así que, bueno, quería comentarles un poco de esto, un poco de mi testimonio, pero también para que en esta cuaresma podamos también ser más perceptivos en cómo también Dios dirige nuestra vida, y cómo Dios también nos manda señales, ¿no? En el día a día, ¿no? Muestras también de amor.
De verdad que sí. A ver, podría contarles muchas cosas, pero de repente ahorita se me viene a la cabeza que cuando les decía, ¿no? Que a veces hay dificultades, por ejemplo en mi caso que tenía a veces conflictos, ¿no? En el matrimonio, y a veces pues que estás desanimado y todo. En una oportunidad no iba a ir a misa, pero justo quería solo entrar a la iglesia y solo rezar un ratito, y justo era misa, ¿no? Entonces tenía tiempo y me quedé. Y, y justo veía que en la misa la intención era para una pareja que cumplía 65 años de casados, ¿no? Y yo, ¡oh, wow! Decía, pues deben ser unos abuelitos. Y estaba la pareja a mi costado, ¿no? Entonces cuando volteé a verla dije, ¡oh, wow! Y claro, viejitos y todo, pero era como que el mensaje, ¿no? El mensaje que Dios necesitaba, decía, ya Señor, tú sí sabes. Entonces, por eso confío que Dios siempre sabe lo que nos pasa, sabe lo que sentimos, pero tan respetuoso, tan caballeroso, que va a esperar a que nosotros lo involucremos y le digamos, Señor, ayúdanos, Señor, ven, Señor, sálvame, Señor, perdóname. Así que los invito a que esta Cuaresma, que estamos casi creo a mitad, es un poquito, bueno, tercera semana me parece, de que podamos retomar otra vez, ¿no? Y otra vez acercarnos al Señor, porque sí, pues a veces hay días que somos más devotos y otros días de repente que no. Así que con este podcast quería un poco animarlos a que esta Cuaresma nos acerquemos más al Señor, podamos también confesarnos, podamos estar más en su presencia y así compartir más tiempo con nuestro Señor, con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que tengan una bonita semana y que Dios los bendiga mucho.